Buenos días, vamos a dar inicio con la sesión de aprendizaje del tema de literatura, esta vez con la separata 17, que corresponde a uno de los autores universales de la literatura griega. Entonces, ya es la segunda sesión en que damos inicio con la manifestación de literaturas reconocidas universalmente. Especialmente uno de los autores de la literatura griega corresponde a Homero. Entonces, antes de dar inicio, voy a verificar asistencia, la asistencia, y también voy a tomar unos minutos para verificar el avance de su tema correspondiente a lo que es la argumentación. Bien, entonces hay que tener presente para eso lo siguiente. Bien, entonces ahí tenemos a Masifue, asistencia. Palomino, Palacín. Ya. Bien, prosiguiendo. Entonces, para lo cual voy a compartir el material desarrollado para esta sesión. Bien, bien, ya tenemos visualizado el material. Nos corresponde el material a Homero. Homero es uno de los autores importantes en el género épico de la literatura griega. Entonces, posiblemente, según la tradición, los datos estadísticos sobre fecha solamente son proyecciones. Entonces, muchos aluden al siglo 8, 9 o 10 antes de Cristo, su presencia o su vigencia en el campo de la literatura. Entonces, Homero es un autor de la literatura griega, según la tradición, según la leyenda o mito que se tiene sobre su perfil, es que fue un autor ciego, invidente, fue un aedo. ¿Qué es aedo? Aedo es poeta o rapsoda, sinónimo, poeta, poeta griego, y por su amplia genialidad se le categoriza como uno de los grandes autores y creadores de la literatura universal. ¿En mérito a qué? En mérito a dos epopeyas o dos grandes poemas épicos que son la Ilíada y la Odisea. Bien, entonces en el material, siglo 8 antes de Cristo, poeta griego al que se atribuye la autoría de la Ilíada y la Odisea. Entonces, la Ilíada viene de una ciudad situada en el Asia, ¿bien? Que se refiere a la ciudad de Ilión, conocido también como Troya. Y la otra obra que corresponde a la Odisea, los dos grandes poemas épicos de la antigua Grecia. En palabras de Hegel, ¿quién fue Hegel? Hegel fue un famoso filósofo alemán y también fue literato. Hegel. Homero es el elemento en el que vive el mundo griego como el hombre vive en el aire. ¿Por qué razones? Porque en la Ilíada como en la Odisea trasciende la presencia y la vigencia del hombre en cuanto a su destino, en cuanto a su sacrificio en el entorno de la vida. Bien, entonces, admirado, imitado y citado por todos los poetas, filósofos, artistas griegos que le sugieren es el poeta por antonomasia de la literatura clásica, a pesar de lo cual la biografía de Homero aparece rodeada del más profundo misterio, hasta el punto de que su propia existencia histórica ha sido puesta en tela de juicio. Entonces, los datos, muchos autores críticos dicen que tampoco no tuvo una existencia,
pero sí realmente existen los dos grandes poemas épicos y aparte también hay otras obras, ¿no? Entonces, a lo cual 7 ciudades eh, categorizan, digamos, su origen. Bien, dice en la lectura, las más antiguas noticias sobre Homero sitúan su nacimiento en Quíos, aunque ya desde la antigüedad fueron 7 las ciudades que se disputan ser la patria, ¿no? Colofón, Cumas, Pilos, Ítaca, Argos, Atenas y Esmirna. Y la ya mencionada Quíos para Simónides, de Amorgós y Píndaro, solo las dos últimas podían reclamar el honor de ser su cuna. Bien, en el icono presentamos cómo está esculpido el rostro de Homero en mármol, allá en la antigua, todavía quedan esos vestigios en los museos. Y acá tenemos una imagen del enfrentamiento entre Aquiles y el gran guerrero Héctor de Troya. Y en el tercer icono se figura la embarcación utilizada por Ulises al retornar a su patria Ítaca, que demoró un promedio de 10 años. Bien, sigo en la lectura. Aunque son varias las vidas de Homero que han llegado hasta nosotros, su contenido, incluida la famosa ceguera del poeta, es legendario y novelesco. La más antigua, atribuida sin fundamento a Heródoto, data del siglo V a.C. En ella Homero es presentado como el hijo de una huérfana seducida de nombre Creteidas, que le dio a luz en Espirna, conocido como Meliségenes. Pronto destacó por sus cualidades artísticas, iniciando una vida bohemia. Una enfermedad lo dejó ciego y desde entonces pasó a llamarse Homero. La muerte siempre, según el pseudo Heródoto sorprendió a Homero en el curso de un viaje a Atenas. Explico ahí, ¿quién fue Heródoto? Heródoto fue un historiador clásico del mundo griego. Heródoto registró los acontecimientos históricos de gran parte del escenario de la vida de Grecia, entre personajes, acontecimientos bélicos, costumbres y la presencia de hombres importantes. Bien, y Heródoto encarna acá. Muchos de los hechos que se conocen del mundo antiguo de Grecia es gracias a Heródoto. Se pudiera saber más, pero desgraciadamente los musulmanes quemaron la famosa biblioteca de Alejandría, que era la biblioteca más grande, más famosa, y ahí se han perdido mucho del conocimiento del mundo antiguo. Entonces fue una desgracia para la humanidad haberse quemado esta gran biblioteca de Alejandría. Bien, prosigo. Los problemas que plantea Homero cristalizan a partir del siglo XVII en la demanda, en la llamada cuestión homérica, iniciada por Francois Hedelin, abate de Abuimac, quien sostenía que los dos grandes poemas a él atribuidos, la Iliada y la Odisea, eran frutos del ensamblaje de obras de distinta procedencia, lo que explicaría las numerosas incongruencias que contienen. Sus tesis fueron seguidas por filólogos como Friedrich August Wolff. El debate entre los partidarios de la corriente analítica y los unitaristas que defienden la paternidad homérica de los poemas sigue en la actualidad abierto. Entonces, mire que cuando se estudia a un autor, a un literato, necesariamente surgen críticas a favor o en contra, pero si el crítico sale famoso con su obra, entonces se vuelve importante. Entonces, algunos autores dicen que Homero solo rescató tradiciones antiguas y los ensambló, los unió y volvió a contar. Bueno, puede ser cierto eso, ¿cómo no? Y si fue cierto, sigue siendo un gran autor porque él es el que contó y narró en diferentes pueblos como Aedo, como juglar, como rapsoda. Rapsoda y Aedo son palabras sinónimas. ¿Qué significa poeta, popular, que transita por diferentes escenarios o acontecimientos? Y aquí la figura, por ejemplo, de este autor Friedrich August Wolff, ¿no? Y el debate respectivo, ¿no? Entonces, es igual, salgo un poco de ahí.
Nuestro Nobel literato Mario Vargas Llosa, hace algunos años antes de ser Nobel, compuso la Utopía Andina, con la finalidad de atacar y quitarle el mérito al gran José María Arguedas. Bien, José María Arguedas también sería un premio Nobel actualmente, o César Vallejo. Entonces, Mario Vargas Llosa, para sacar más mérito en su obra, escribió la Utopía Andina, quitándole algunos méritos en su obra a José María Arguedas. Que hay un dicho, pues, cuando uno se hace famoso, hazte la fama y ponte en la cama. Entonces, un famoso cualquier cosa puede decir, ya no de mérito, pero es valioso porque es de mérito. Ha ganado mucha gloria, mucha fama. Entonces, ahora retorno al mismo texto, la obra de Homero. Entonces, acá explico antes de la lectura. A Homero se le atribuye, como ya dijimos en el preámbulo, a dos grandes poemas épicos que son la Ilíada y la Odisea. Aparte de eso, están otras obras, la Batra Comuniaquia, el Margites, la Tebaida, son obras menores, tres obras menores. Pero en esta sesión solo voy a tocar el caso de la Ilíada y la Odisea. Bien, entonces, desde luego que Homero tuvo una vigencia y una presencia en ese entorno espacial, ¿no? Como autor. Entonces, la obra de Homero, básicamente más conocido por la Ilíada y la Odisea. Entonces, como dije hace un instante, hay autores que a veces quieren quitarle el mérito, si existió o no existió, o compuso o no compuso, pero porque es el motivo del tratamiento de la crítica literaria. Es igual, salgo ahí en el segundo ejemplo, en este segmento también quiero tocar de nuestro literato Mariano Melgar. Mariano Melgar, poeta arquipeño que nunca salió a Europa, nunca, mucha inteligencia, a los 4 años sabía leer y escribir, compuso, dominó el latín, el griego, y una formación académica muy amplia, murió bastante joven en estos acontecimientos de la emancipación. Muchos críticos también sobre Mariano Melgar escribieron de que no existió Mariano Melgar, fue una leyenda. No, eso también es salir, ¿no? Uno escribe eso, el autor quiere salir a la palestra de la fama con eso, pero sí hay documentos que Mariano Melgar existió, y en este caso Homero existió. Dice, la iconografía greco-romana ha consagrado al noble rostro barbado de un anciano ciego como el de Homero. Esta es la imagen que ha atribuido la tradición al poeta que escribió la Ilíada y la Odisea, los dos poemas épicos con que se inaugura la literatura griega y la occidental, y cuyo vigor lírico y narrativo permanece fresco desde hace miles de años. Entonces, cuando se dice iconografía, viene de la palabra icono. Cuando explicamos iconografía, viene de la palabra icono. Y la palabra icono para razonamiento verbal, ¿qué sinónimos tiene? Fotografía, caricatura, imagen, rostro, dibujo, viñeta. Varios sinónimos. Y cuando se dice iconografía, quiere decir el tratamiento de ese icono del rostro de Homero, pero no solo de ese rostro, en función a sus obras. En función a sus obras. Prosigo. Su nombre y sus obras han alcanzado la gloria y alimentado mitos, narraciones y leyendas a través de los siglos, sin que hayan perdido su fuerza original. Entonces acá quiero retomar. Explico aquí. Cuando vamos a una biblioteca o a una librería y queremos comprar un ejemplar tanto de la Ilíada y la Odisea, están escritos en prosa. El original de la Ilíada y la Odisea están escritos en verso. ¿Y por qué no se emite en verso? Porque en verso sería un poco más complejo entender el contenido de las obras, ¿no? Entonces todavía hay ediciones en verso, pero ya no se editan ni en el siglo pasado, ni en este siglo. No, a comienzos del siglo pasado, del siglo XX, se hicieron algunas ediciones todavía en verso, tal como es el original, ¿no? Pero ya esas ediciones solo están en biblioteca, habría que rebuscar qué biblioteca lo tiene. El mundo digital o la biblioteca digital, todo no nos da. No, en caso peruano está muy atrasado todavía eso. Bien, ahí explicado. En este párrafo, la mayor parte de la literatura griega se nutrió del inmenso caudal de leyendas y tradiciones que desde tiempos remotos
se transmitía oralmente de generación en generación. El término de generación en generación es una característica para cualquier escenario o lugar literario. ¿Por qué? Porque en la cultura inca también se cuenta de tradición en tradición, de generación en generación. Una generación cuenta y narra a sus hijos y esa generación, esos hijos también empiezan a contar y entonces en el tiempo se conserva esas tradiciones. Pero no todo. Mucha de la cultura antigua se ha perdido, como dije hace un instante. La Biblioteca de Alejandría tenía mucha información del mundo clásico antiguo, ¿no? Pero por desgracia, a un líder musulmán se le ocurrió en estos acontecimientos de batallas y guerras quemarlo. Y es una desgracia para la humanidad que se haya perdido esa cuantiosa biblioteca valiosísima que desconocemos del mundo antiguo, y ahí el conocimiento de grandes autores, de grandes pensadores estaba dado en los libros. Bien, entonces, también la poesía épica, aquí en este texto, sigo en la lectura, también la poesía épica se transmitía oralmente en sus orígenes. Un aedo o un rapsoda la cantaba o recitaba de memoria ante un público que desconocía la escritura. Los aedos eran rústicos ambulantes que cantaban poemas épicos acompañándose con instrumentos de cuerda. Los rapsodas recitaban sin cantar, llevando el ritmo con los golpes de un bastón. Entonces, Homero puede haber sido las dos cosas, aedo y rapsoda. En razonamiento verbal son sinónimos. Entonces el aedo cantaba con la lira, ¿no? Con el toque de las cuerdas de la lira, y el rapsoda con el golpeteo de su bastón, porque eran ambulantes, caminaban de pueblo en pueblo, pero tenían la genialidad de la frescura, la mente fresca para poder narrar y conocer esos acontecimientos. Bien, entonces, la perfección y la calidad de la Ilíada y la Odisea, consideradas obras maestras de la literatura occidental, solo se explica por la existencia de toda una tradición previa sobre la guerra de Troya, que Aedos y Rapsodas fueron elaborando y refinando durante siglos y que culmina con los grandiosos poemas homéricos. A pesar de que Homero se sirve de los procedimientos de la tradición oral, es indudable que en ambos poemas hay un propósito poético, un plan y una estructura que revela la actividad de un poeta consciente de su arte. La naturaleza oral del estilo de la Ilíada y la Odisea es indudable. Esta certidumbre se debe a la repetición cada cierto tiempo de unas determinadas fórmulas. La aurora de dedos rosados, Aquiles, el de los pies ligeros, siempre en las mismas condiciones métricas. Después de un largo periodo de transmisión oral, el texto se habría fijado en la forma definitiva en Atenas durante el siglo VI a.C. por iniciativa del tirano Pisístrato. Entonces acá, por ejemplo, en la Ilíada, a los autores, estoy explicando acá, explico, en la Ilíada podemos encontrar especie de metáforas o dichos en lenguaje bastante figurativo y artístico. Cuando aquí aparece, por ejemplo, Aquiles, el de los pies ligeros, ¿no? Y a Héctor, ¿cómo se le decía? Héctor, el de tremolante casco. Héctor, el guerrero más grande, el más valeroso para Troya, diríase hasta más valeroso que los héroes griegos, que resultaba que Aquiles era un semidios y Héctor era un mortal. Había desventaja en ese contexto. O la aurora de los dedos rosados, ¿no? O la ninfa del submundo, como a la madre de Aquiles, a Tetis se le decía. Entonces son expresiones figurativas que se manifiesta como poeta. Aquí recalco, el poema épico o las narraciones épicas o las epopeyas épicas son en verso, pues ya lo dije. El original de estas obras están en verso. Entonces, Homero no deja de ser un poeta. Entonces, los aedos, los rapsodes eran poetas. Aparte de ser narradores, recitadores, eran poetas. Tenían esa calidad poética, calidad poética. Bien,
Entonces vamos a seguir verificando la asistencia. Unos segundos ahí. A ver. Morales, ¿me escucha Morales? Morales, ¿me está escuchando Morales? Sí, profesor. ¿Qué significa? A ver, ¿cuál es la diferencia de Aedo y Rapsoda? Hay que estar atentos. Retomo acá. A ver, vamos a preguntarle a otro. A Sander Pérez. Sander, Sander, ¿me escucha? Sí, profe. ¿Ya cuál es la diferencia de Aedo y Rapsoda? A ver, un voluntario, para volver a recapitular. Un voluntario. Ya, entonces retomo. Profesor, El creo Aedo, que, a ver, Franco. creo sí, de tipo de los aedos, sí, creo que en ese entonces creo que ellos componían más que nada las obras, mientras que creo que los rapsodas los recitaban, así que. Ya, muy bien, gracias, Franco. Entonces, para precisar, claro, está bien. La diferencia, según el texto y según lo que expliqué y el material lo dice, lo que dice Franco está bien, pero hay que actualizar un poco más. El Aedo era el narrador, el poeta, el juglar que contaba la narración, narraba o recitaba con el acompañamiento de un instrumento musical. ¿Cómo se llamaba ese instrumento musical? Era el laúd, era la lira, que tenía cuerdas. Lo hacía algo más artístico. En cambio, el rapsoda también tenía la misma función, contaba, narraba o recitaba, pero no tenía el laúd ni la lira, sino que utilizaba su bastón. Y con el bastón le daba el toque artístico de su recitación, de su narración, según el material que le estoy dando. Entonces, el conocimiento es bastante grande, ¿no? Lo importante es interpretar eso. Muy bien por su atención, Franco. Hay que estar atentos a la explicación. Entonces, cuando en este contexto se suele decir de que a Homero se le atribuye dos grandes poemas épicos, ¿no? Dije, a ver, Amasifuen, ¿qué otras obras, habrá escrito otras obras Homero o compuesto otras obras aparte de la Ilíada y la Odisea? Fabricio, ¿qué me dice Fabricio a la pregunta? Ya, en el material de la separata no está ese tema, pero ya expliqué. Homero, Homero ha escrito o ha compuesto otras obras. ¿Cuáles son esos títulos, aparte de la Ilíada y la Odisea? Es el Margitis, la Tebaida, ¿no? Entre las obras, y la Batracomiomachia, una palabra larga. ¿Qué habla sobre la Batracomiomachia? Habla una especie figurativa del mundo de los animales. Bien, pero a Homero más se le conoce por el caso de la Ilíada y la Odisea. Jóvenes, ustedes que están en pre, mire, cuando uno lee una información, así sea un párrafo es importante poder captarla. Y en el material de 2 páginas que le doy no es suficiente, es mínimo eso, por eso la explicación va un poco más allá. La explicación del profesor va mucho más allá en el campo de las letras, es bastante amplio, entonces hay que estar atentos sobre eso. Bien, entonces, retomamos el material. Entonces, dice, el propósito poético, un plan y una estructura que revela la actividad de un poeta consciente de su arte. Entonces, aquí había explicado, por ejemplo, Aquiles el de los pies ligeros y Héctor el de rutilante casco. Bien, eso no está ahí, pero sí de Aquiles está. ¿Quién es Aquiles? Aquiles es el guerrero más esforzado, sobresaliente de la Ilíada. Aquiles es hijo de una diosa de la mitología griega. ¿Cómo se llama esta diosa? Esta diosa se llama Tetis. La diosa Tetis vivía en el fondo marino, en el fondo marino. Y el padre de Aquiles fue un rey. ¿Cómo se llamaba este rey? Según la mitología griega, Peleo, el rey Peleo, ¿no? Por eso Aquiles en otras partes, en otro fragmento de la Ilíada se dice Peleida, porque su padre es el rey Peleo.
Entonces, y su madre fue la diosa Tetis. ¿Qué sucedía? Sucedía que aquí en estos acontecimientos de estas épocas clásicas, mitológicas, lleno de proeza en el contexto de los poemas épicos, en la mitología griega, el dios, un dios con un mortal podía convivir y tener hijos, o viceversa, un mortal con una diosa, ¿no? Entonces, ¿qué salía? Salía un hombre esforzado, ilustre, guerrero, invencible, con poder sobrenatural. Producto de ello es Aquiles. Y saliendo de este entorno, de esta obra, el gran Alejandro Magno, el gran conquistador del mundo antiguo, que murió bastante joven. Él fue hijo de Júpiter con la esposa del padre de Alejandro Magno. Bien, entonces Alejandro Magno fue un semidios, por eso fue invencible y logró conquistar gran parte del mundo antiguo. Ahora veamos al siguiente párrafo. En sus poemas, Homero no trazó una historia completa de la guerra de Troya que conocemos por otras fuentes, sino que escogió los episodios de la leyenda troyana para recrearlos. Así, en la Ilíada se narra el último año de la guerra de Troya, aunque el episodio central sea la disputa entre dos héroes griegos, Aquiles y Agamenón. La Odisea, que parece ser la más moderna de las dos composiciones atribuidas a Homero, relata las aventuras y penalidades de Ulises, héroe que desempeña un papel secundario en la Ilíada. En el viaje de regreso desde Troya hasta su patria, Ítaca, y el castigo que inflige a los pretendientes de la esposa Penélope, que lo creían muerto. Entonces, explico este párrafo. Entonces, dice, la Ilíada trata, la Ilíada, en su contenido general, trata solamente del 10º año de guerra. ¿Cuánto duró la Ilíada, la guerra de la Ilíada entre griegos y troyanos? Duró un promedio de 10 años. Cuando llegan al 9º año, ya los griegos estaban cansados y estaban retirados 10 años fuera de su patria, porque cuando se origina esta contienda bélica, más de 100.000 guerreros partieron para destruir a Troya o Ilión, a la sagrada Ilión, como se suele decir en otros escritos. Pero era una ciudad fortificada de piedra, inexpugnable, no podían ingresar. Entonces, los troyanos defendieron por un espacio de 9 años su territorio, su gran ciudad, y aparte de eso que tenía también héroes valerosísimos como el gran Héctor. Entonces, estaban tan cansados y se le viene la idea de construir el caballo de Troya. ¿Quién lo genió? ¿Quién idealizó? ¿Quién creó esto? Ulises, el personaje de la Odisea. Ulises era un rey y muchos reyes con su ejército estaban luchando contra Troya, en el bando de los griegos. Entonces, la Ilíada solo habla del 10º año de guerra, entre el lío que tiene Aquiles con Agamenón. Agamenón era el jefe del ejército troyano, el del ejército griego. Y Héctor, el gran valeroso Héctor, mata al mejor amigo, al primo de Ulises. Ahí se presenta la contienda y muere Héctor. Al morir Héctor, los griegos estaban cansados y muere posteriormente también Aquiles, ¿no? Entonces idean el caballo de Troya y los troyanos creen que era un trofeo y lo ingresan a su ciudad rompiendo las paredes, pero en la panza del caballo estaban los guerreros más esforzados. Los troyanos hacen fiesta y de noche los guerreros de la panza del caballo salen, queman y dan incendio a la ciudad, destruyen la ciudad de Troya. Y eso solo se desarrolla en el 10º año de guerra. Pero la Ilíada está hablando del 10º año de la guerra. Y la Odisea, en la Odisea sigue la presencia de Ulises. Ulises demora 10 años en volver a su tierra. Los dioses troyanos le castigan duramente porque él fue el que dio la idea del caballo de Troya. Entonces, 10 años sufrió para poder llegar a
Ítaca, porque era un rey, ahí le esperaba a su esposa Penélope. Penélope era su esposa fiel que le espera durante 10 años. Entonces también es otro poema que narra pues el retorno de Ulises a Ítaca. De Ulises viene Odiseo. Entonces la palabra Odiseo en razonamiento verbal, ¿qué significa? Sufrimiento. Ulises sufre 10 años para poder llegar a Ítaca, su tierra. En aquellos tiempos pues no habían carta de navegación, era la deriva, la navegación en el mar. Entonces, una serie de peripecias sufre. Bien, entonces estoy narrando brevemente los acontecimientos tanto de la Ilíada y la Odisea. Bien, entonces aquí vamos a proseguir. Homero fue el poeta más admirado de la antigüedad. Sus obras transmitían conocimientos y enseñanzas relativas a variados aspectos estratégicos y militares, los astros y el firmamento, cuestiones morales y comportamiento de los seres humanos, las relaciones de los dioses con los hombres. Entonces, en la Ilíada se toca diferentes temas, ¿sí? Tanto estratégicos, militares, de los astros, del firmamento, la cuestión de la moral, de los comportamientos del hombre, las relaciones de los dioses con los hombres, y dieron la forma considerada canónica de la genealogía. Entonces, canónica, modelo específico, ¿no?, de comportamiento en relación a las virtudes. ¿Qué es genealogía? Genealogía es el origen y formación, el origen y trascendencia, el parentesco, tanto de los dioses como de los hombres, ¿no? Hay una genealogía de los dioses de la mitología griega y hay una genealogía de los héroes. Por todo ello sirvió de referencia cultural y religiosa para las generaciones posteriores. Dice acá en la Ilíada. A ver, Fabricio, en voz alta, la lectura del párrafo. Fabricio. La Ilíada. La Ilíada relata el 10º año de la guerra de Troya o de Ilión, nombre griego de la ciudad, de donde procede el título de la Ilíada. Su núcleo argumental es la célebre cólera de Aquiles. El héroe griego Aquiles ha sido despojado de su esclava Briseida por Agamenón, jefe del ejército aliado griego, que tiene sitiada la ciudad de Troya para rescatar a Helena a causa de esta decisión. A causa de esta decisión injusta, Aquiles se enemista con Agamedón y resuelve no participar más en los combates. Ya, muy bien, gracias. Explico acá. Mire, Briseida, cuando los griegos llegan a Troya, al escenario del espacio de Troya, uno de los días Aquiles asalta el templo de un sacerdote griego y su hija era Briseida y se apodera de su hija, ¿no? Hace su pareja. Pero Agamenón, como era el jefe del ejército griego, le quita a Briseida. Entonces Aquiles deja de luchar contra los troyanos. Entonces, como Aquiles ya no va al campo de batalla, los troyanos ganan batalla tras batalla, hasta que queman las naves griegas. Entonces es una pérdida. Entonces, ahí, en ese contexto empieza la obra. Bien, entonces luego, la ciudad de Troya, ¿cómo se origina esta guerra? Ahí aparece Helena en este párrafo. Antes de la guerra entre griegos y troyanos, ¿no?, un rey griego, Menelao, lo invita al príncipe troyano Paris a su palacio en Grecia. Pero Menelao era un anciano, ya un rey anciano, y tenía una esposa muy joven, Helena, hermosa. Y el príncipe troyano Paris se enamora y lo rapta y se lo lleva a Troya y la hace su mujer. Eso fue la ofensa. Entonces Menelao pide el apoyo de los demás príncipes, reyes griegos y arman un ejército de más de 100.000 guerreros con muchísimas naves y parten para destruir a Troya. Pero no demoraron más de 10 años. Es el origen de la guerra entre griegos y troyanos. Entonces, este párrafo está hablando básicamente pues la cólera que tiene Agamenón con Aquiles.
Y Aquiles, cuando deja de luchar, los troyanos van ganando batalla tras batalla. ¿Bien? A ver, el siguiente alumno. A ver, tenemos a Pérez Polo, ¿está? Pérez Polo. Pérez. Sí, profe. A ver, en voz alta. ¿Se visualiza el texto? ¿Qué pasó? A ver, gracias a su ausencia y a otros sucesos, los troyanos, liderados por Héctor, consiguen importantes victorias y aunque el mismo Agamenón se humilla y le pide que regrese a la lucha, Aquiles se niega, será precisa la muerte de Patroclo, su mejor amigo, a manos del héroe troyano Héctor, hijo de Príamo, rey de Troya, para que Aquiles deponga su actitud. Aquiles jura vengar a Patroclo. Se lanza ferozmente a la lucha y vence a Héctor. Su furia parece irrefrenable. Ata su carro por los pies el cadáver de Héctor y lo arrastra por la cabeza con la cabeza por el polvo alrededor de la tumba de Patroclo. Entonces, aquí, cuando Aquiles vence al troyano Héctor, ¿por qué vence? Acá. Héctor era tan valeroso, un guerrero muy fuerte. Resulta que Aquiles era semidios y había una desventaja enorme entre un semidios y un mortal. Resulta que a Aquiles no le ingresaban las espadas ni las flechas. En cambio a Héctor sí. Eso fue la desventaja. Pero Aquiles tenía un punto débil, el talón. Por el talón sí podía ingresar un dardo y matar. Y es así como muere, ¿no? Aquiles ya posteriormente. Entonces, por eso que venga la muerte de su amigo Patroclo, aparte de ser amigo, era pues un primo, ¿no? Su primo de Aquiles era Patroclo. Al ponerse la armadura de Aquiles, Héctor se enfrenta, pero era Patroclo y lo mata en el campo de batalla. Y eso enardece y venga la muerte de su amigo Patroclo matando a Héctor. Bien, y ahí no termina la guerra, prosigue, ¿no? A ver, Amasifuen, lea el texto. Amasifuen. Amasifuen o Morán. Hay que estar atentos a la lectura. ¿Puedo leer, profe? Sí, Franco. Bueno. Después, frente a las súplicas del padre de Héctor, Príamo, se despierta su compasión y accede a devolverle el cadáver de su hijo. La obra termina con los funerales que se celebran en honor de Patrocio y Héctor. A este argumento humano, digamos, es preciso añadir la intervención de los antropomórficos dioses griegos, que, movidos por pasiones e intereses similares a los de los hombres, participan en la acción favoreciendo o perjudicando a personas de uno y otro bando. Muy bien. Entonces, el rey Príamo, rey de Troya, para poder rescatar el cadáver de su hijo, da un cuantioso botín a Aquiles. Ingresa al campamento griego sorpresivamente disfrazado y rescata el cadáver de su hijo, ¿no? Entonces, tanto griegos incineran el cadáver de Patroclo y los troyanos incineran el cadáver de Héctor. Bien. Ahora en la lectura, la Ilíada consta de 15.693 versos agrupados en 24 cantos. El canto 1 comienza con la cólera de Aquiles. Es posible que los cantos 2